Historia esencial de México por Armando Ayala Anguiano, tomo 3, de la revolución al desplome del PRI. Página 16, capítulo 2. Los polvorines sociales. Francisco I. Madero, un individuo rico y excéntrico que en lo personal no tenía motivos de queja contra la dictadura, fue la chispa que hizo estallar el polvorín revolucionario. Pero le favoreció encontrar un ambiente propicio a la realización de la improbable hazaña que concluyó con inesperada rapidez. Contribuyeron dos factores: las divisiones internas que resentía la administración porfirista y la labor de unos activistas sociales que pretendían ganar el poder incitando a la violencia. En el seno de la dictadura libraban una pugna feroz dos camarillas: la aristocracia burocrática de los científicos y la lumpenburocracia a la que se conocía por el nombre de reyista. Como hijos a quienes la codicia por la herencia se les agudiza al llegar el padre a la senectud, el dictador cumpliría 80 años en 1910. Las dos poderosas camarillas no escatimaban recursos para quedarse con el botín presupuestal cuando muriera el dictador. Los científicos eran los funcionarios mejor preparados del gobierno. Se creían el producto más refinado de la nación, y como solían criticar a cada paso las carencias de México y de ponderar las excelsitudes de Europa, acabaron siendo vistos como una pandilla de descastados y ganándose el odio de la rústica y xenofóbica población del país. Para servirse de ellos, el dictador les había permitido enriquecerse como gestores de contratos y concesiones destinadas a las grandes empresas extranjeras o como operadores financieros que obtenían enormes comisiones por la colocación de empréstitos destinados al gobierno mexicano. Sobre todo, les había permitido que en 1904 le instalaran como vicepresidente al científico Ramón Corral. La camarilla, encabezada por el gobernador de Nuevo León y exministro de Guerra, general Bernardo Reyes, englobaba a los militares, al medio pelo burocrático, a los abogados sin clientela, los periodistas sin embuste jugoso y los estudiantes que aspiraban a incrustarse en el gobierno, más un amplio sector de los artesanos, quienes admiraban al general por ser muy macho y muy capaz de aplastar a los antipáticos científicos. Para las elecciones de 1910 anhelaban elevar a su caudillo a la vicepresidencia. Nadie se atrevía a pretender el primer puesto, a quitarle el trono a Porfirio Díaz. Los que requería eliminar a Corral. Por su parte, los científicos temblaban de solo pensar que triunfasen sus rivales, pues estaban seguros de que éstos les arrebatarían las chambas y corruptelas que venían disputando desde mucho tiempo atrás. Movido por el proverbial divide y vencerás, Porfirio Díaz permitió que ambas camarillas
libraran una prolongada campaña de calumnias mutuas a cuyo término los reyistas habían convertido a Corral con una piltrafa política. Creían que tras esto el dictador se vería obligado a descartar al científico y reemplazarlo por Bernardo Reyes, pero al amo del país le disgustaba que sus partidarios quisieran pasarse de listos imponiéndole candidatos, y no solo eliminó a Reyes en la justa, sino que ratificó a Corral como candidato a la vicepresidencia. Porfirio Díaz no advirtió que la sucia campaña de las camarillas lo dañaba, ya que ambas se autoproclamaban porfiristas incondicionales, y el cieno que se arrojaban ensuciaba la persona del propio dictador, que consentía rodearse de semejantes colaboradores. Luego, el hecho de que en 1910 reconfirmara en la vicepresidencia al individuo más despreciable de México, a Ramón Corral, determinó que, como en las tragedias clásicas, el hombre que había forjado una nación se ganara el rechazo de quienes vieron que empujaba nuevamente al país al abismo de donde lo había sacado. Desde antes que Madero, también otros hombres habían luchado por derrocar a la dictadura. Descollaban entre estos los anarcosocialistas acaudillados por Ricardo Flores Magón. Este personaje se inició en la política en 1902, cuando era estudiante de leyes, y participó en disturbios que tuvieron por objetivo protestar contra la tercera reelección de Porfirio Díaz. El régimen aplacó la agitación distribuyendo becas y chambitas entre los líderes estudiantiles. Pero el joven Ricardo no se dejó corromper, y lejos de convertirse en instrumento del gobierno, juró dedicar su vida a impulsar las causas populares. Los Flores Magón vivían en una de las vecindades más inmundas de la Ciudad de México. El jefe de la familia era un indígena oaxaqueño que siguió a Porfirio Díaz como coronel en la revolución de Tuxtepec, cuando el caudillo ensangrentó al país pretextando que ansiaba dar plena vigencia a la Constitución de 1857 e implantar el principio del sufragio electivo y la no reelección. Al ver que Díaz hacía exactamente lo contrario de lo prometido, el coronel pidió su baja del ejército y prefirió ganarse la vida realizando labores miserables. Casi analfabeto, pero dotado de una notable inteligencia natural, el coronel se sacrificó para que sus hijos cursaran estudios superiores. En los ratos de ocio los hacía escuchar peroratas contra la injusticia. Su ideal, según escribió uno de sus hijos, era el de difundir por todo México el comunismo primitivo de su tribu oaxaqueña, donde todo es de todos menos las mujeres. Ricardo encontró en el periodismo político un excelente vehículo para desenvolverse. Trabajó como redactor en el notable periódico oposicionista El Demócrata y luego fue director de Regeneración.
Sus artículos eran vitriolo puro. A veces el gobierno ejercía represalias contra él, encarcelándolo por periodos breves, pero luego lo dejaba libre y en condiciones de seguir agitando. Los mexicanos de principios del siglo XX estaban embobados ante los progresos materiales que impulsaba el porfirismo. No prestaban oídos a la práctica de la oposición, a la prédica de la oposición, y el gobierno se daba el lujo de tolerar ataques de volumen tan alto que sería inconcebible en épocas posteriores. En su lucha contra la apatía general, Ricardo Flores Magón buscaba coyunturas para entusiasmar a la gente, exhibiendo un valor suicida. En 1901 se le presentó una magnífica oportunidad al reunirse en San Luis Potosí una convención de liberales comecuras que creyeron necesario señalar las desviaciones ideológicas del porfirismo, pero concretándolas a la política de conciliación hacia la Iglesia, un tema que no perturba el sueño del dictador. Ricardo asistió a la convención como delegado por el Distrito Federal y cuando le tocó tomar la palabra, dijo abruptamente que las críticas no debían reducirse a lo religioso, sino a abarcar todos los vicios del porfirismo. Al ver que sus oyentes se inquietaban, tronó: Señores, la administración de Porfirio Díaz es una cueva de bandidos. En la sala se hizo un silencio absoluto, que fue interrumpido por los siseos de los más prudentes. Ricardo Flores Magón repitió: Y señores, la administración de Porfirio Díaz es una cueva de bandidos. Hubo nuevo silencio seguido de siseos más fuertes, pero el orador repitió a gritos la misma frase. Y sí, la administración de Porfirio Díaz es una cueva de ladrones. Entonces consiguió por fin aplausos atronadores. El desplante fue castigado con el encarcelamiento de Ricardo y la clausura de Regeneración. En abril de 1902 lo pusieron nuevamente en libertad y Porfirio Díaz le hizo saber que si bajaba el volumen de sus críticas, podría aspirar a recibir subsidios u obtener un puesto productivo en el gobierno. Como respuesta, Ricardo se convirtió en director del furibundo periódico El Hijo del Aguizote y redobló sus ataques. El periódico fue clausurado y Ricardo y sus redactores pasaron otra temporada en la cárcel. Se prohibió a todos los diarios del país que publicaran artículos de cualquiera de los Flores Magón. En 1904 y un hermano menor, Enrique, huyeron a Texas, donde esperaban encontrar un ambiente propicio para sus actividades políticas. En noviembre, desde San Antonio reanudaron la publicación de Regeneración. Gracias a la ineptitud de las autoridades mexicanas, el periódico llegaba por correo a miles de suscriptores de todo el país. Pero el régimen porfirista, sobornando policías y jueces tejanos, logró que los rebeldes fueran hostilizados
golpeados y encarcelados varias veces. Los Quijotes vivían a salto de mata. Inclusive se trasladaron con todo y periódico a Canadá. Aún allá los alcanzó la influencia porfirista, por lo que regresaron a Estados Unidos. Al iniciarse julio de 1906, Ricardo tuvo un momento de respiro y junto con varias docenas de exiliados mexicanos fundó en San Luis, Missouri, el Partido Liberal Mexicano, un organismo que pugnó por realizar cambios sociales profundos. Ricardo Flores Magón fue designado presidente. Para entonces se había convertido en fanático de las doctrinas anarcosocialistas en boga, y el cambio quedó nítidamente reflejado en el programa del partido, entre cuyos puntos básicos destacan: no reelección, clausura de las escuelas del clero, jornada de trabajo máxima de 8 horas, aún en Estados Unidos era de 12, salario mínimo que hasta entonces, con excepción de Nueva Zelanda, era desconocido en todo el mundo, abolición de las deudas de los peones agrícolas, recuperación por el Estado de los terrenos de las haciendas, cuyos dueños no las tuvieran en producción, para cedérselos a campesinos desposeídos. Pero no saqueo de haciendas productivas ni robo de terrenos sembrados, como hicieron los revolucionarios de la época posterior. Prohibición de la inmigración de chinos y, finalmente, confiscación de los bienes de los políticos enriquecidos en el poder. A continuación, Ricardo desató las actividades sediciosas en México. En 1908, partidas de guerrilleros floresmagonistas atacaron desde Estados Unidos Viesca y Villa Acuña, Las Vacas, Coahuila y Palomas, Chihuahua. Pero fácilmente fueron puestos en fuga por el ejército porfirista. Para desesperación de los floresmagonistas, su prédica sencillamente no hallaba eco entre el pueblo, y sus acciones jamás desbordaron el terreno de lo romántico, aunque algunas de sus frases reivindicadoras se filtraron para arraigar en la conciencia nacional. El violento lenguaje que usaban en sus escritos ponían en duda hasta la virtud de las esposas de sus enemigos. Repelía a la mayor parte de la población mexicana. Francisco I. Madero contó entre los primeros suscriptores de Regeneración e inclusive entregó pequeñas sumas de dinero a los agitadores para que pagaran fianzas y salieran de la cárcel en Estados Unidos. Pero cuando les sugirió que moderaran su lenguaje y desistieran de insultar a las damas, y cuando reprobó los ataques a Viesca y Villa Acuña, diciendo que era un crimen ensangrentar al país y que la única vía era la lucha política pacífica, obtuvo como respuesta el ser tachado de burgués asqueroso, rico explotador, reaccionario, y etcétera. Página 25.